su paciencia. Todavía, a pesar de que tenemos tiempo ejercitándonos con estas cosas de la transmisión por plataformas, hay cosas que se nos escapan todavía. Les pido mil disculpas. Mi propósito era que los que están al pendiente en Facebook también estuvieran escuchando simultáneamente. Pero bueno, al no poderlo hacer y no estar gastando el tiempo de ustedes, pues es mejor comenzar de una vez y ya cuando esté grabado lo paso para allá, para mi muro. Es un placer volver a estar con ustedes, amados hermanos. Muchas gracias por la invitación que me hicieron, hermano Néstor. Tenía ya tiempo que no estaba aquí con ustedes. Yo en las últimas semanas, en los últimos meses, he tomado muy a conciencia estudios acerca de lo que es la autoridad bíblica y acerca de los beneficios de estudiar la Biblia. Y eso lleva a un sinnúmero de temas, un gran número de temas. Por ejemplo, para poder conectar este tema que quiero tratar con ustedes en esta ocasión, yo tengo que recordar, y espero que la mayoría de ustedes lo sepan, si no, pues también es válido preguntar y informarse más, la forma en que Dios nos da a conocer su autoridad y también su voluntad, ¿verdad? Hemos oído infinidad de veces que es por medio de mandamientos directos, por ejemplo, aprobado, o sea, acciones que hicieron nuestros hermanos en el primer siglo doctrinalmente y que fueron aprobados por Dios, y la inferencia necesaria. Y hay una más que nuestro hermano Gwen Parteina agrega, que es declaraciones claras y explícitas de la Biblia, que también nos sirven para poder establecer la autoridad bíblica. Por ejemplo, cuando hablamos de declaraciones claras y explícitas, hablamos en cuántos días crió Dios al mundo. No vamos a encontrar respuesta en el Nuevo Testamento. Tenemos que ir a declaraciones claras y explícitas del Antiguo Testamento para ejercer una autoridad o para poner una autoridad. El Señor dice claramente que Él hizo el universo en 6 días y el séptimo día descansó. Ahí declara el Señor que era la noche y la mañana de un día y la noche, y así de cada día hasta que Él acabó de criar el mundo. Cuando alguien nos pregunta, bueno, ¿y tú cómo sabes que hubo un creador de todas las cosas? Bueno, yo tengo en mi poder la base, que es la Biblia, donde la primera frase dice, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y cuál base tiene un ateo? No tiene ninguna base que tenga la influencia y la fuerza que tiene la palabra de Dios. Tiene teorías, nada más, tiene conceptos que son muy superfluos y llevan a mucha inconsistencia. Nada más quise aclarar un poquito esto de las declaraciones claras y explícitas, porque lo que más oímos es mandamiento directo, ejemplo aprobado, inferencia necesaria. Entonces, ya hablando un poquito de las declaraciones claras y explícitas, ahora déjenme extiendo un poco más a otro punto también que algunos de ustedes ya han escuchado, a algunos otros no. El silencio de Dios también es autoridad. Si nosotros no tomamos en cuenta el silencio de Dios, podemos fácilmente desviarnos de lo que Dios autoriza a través de las Sagradas Escrituras. Así de que si no dice Dios, tenemos luz verde o luz roja. Si Dios no lo dice, tenemos permiso o prohibición. Dice dice en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Se fija? Ese Deuteronomio 29:29 es una forma de decirnos que si nosotros vamos a querer hacer la voluntad de Dios, tenemos que prestar una atención especial en las cosas reveladas, porque las cosas secretas no nos pertenecen a nosotros. El silencio de Dios no nos pertenece a nosotros, es de Dios. Así de que por eso se hace importante el estudio de la forma en que Dios autoriza su voluntad. ¿Cómo podemos entender la voluntad de Dios claramente?
y de manera que nos una. El no saber estas cosas o el ignorar estas cosas es lo que ha causado tanta disensión doctrinal, tanta disensión religiosa, de tal manera que religiones se cuentan por miles, quizás en la actualidad sean millones ya de religiones, porque cada una de las religiones que ha sido fuerte se ha ramificado y han surgido otras y otras, así de que se han multiplicado. Pero si se respetara, amados hermanos, el silencio de Dios, hubiera unidad en doctrina. Si no se respeta la voluntad de Dios, claro que no hay unidad, porque cada cabeza es un mundo y cada quien quiere imponer sus propias ideas, sus propias opiniones. Entonces, cuando nosotros ponemos más atención a este punto, es cuando encontramos preguntas en el mundo religioso. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de la música instrumental, ¿cuántas veces no hemos escuchado? Bueno, ¿dónde dice Dios que no usemos instrumentos mecánicos? O sea, ¿dónde dice Dios que no? Se fija, ahí está el silencio de Dios. Otra pregunta que he encontrado yo también y que nos hacen muy seguido hermanos de la institucionalistas, dicen, por ejemplo, ¿has estado en las convenciones de las iglesias de Cristo que se han hecho desde hace mucho? Aquí acaba de pasar una en Tennessee, ¿verdad? Una reunión en masa de congregaciones de la iglesia, dicen ellos congregaciones de la iglesia de Cristo, cuando realmente en la Biblia son iglesias de Cristo, no son congregaciones de una iglesia, son congregaciones cada una independiente una de otra y no dependiente de alguna que sea la matriz. Entonces, cuando usan este tipo de lenguaje, ¿has estado en las convenciones de las iglesias de Cristo que se han hecho desde hace mucho? Bueno, ¿y de dónde agarraron eso? Es que no dice Dios que no lo hagamos. Pues sí, pero pues es idea tuya, no es idea de Dios. ¿Por qué tu congregación no participa en la obra misionera? Bueno, pues porque la obra misionera no surgió de la palabra de Dios. ¿Por qué no apoya la centralización de fondos para las instituciones benéficas? Otra vez lo mismo. Ahora, pero es que Dios no dice que no lo hagamos. ¿En dónde está lo malo si Dios no nos dice que no? Dios no lo prohíbe directamente. ¿Dónde dice que no ayudemos con la ofrenda a inconversos? ¿Dónde dice la Biblia? ¿Dónde dice que usar música instrumental es pecado? ¿Dónde dice que no fume? Bueno, hay hermanos en Estados Unidos que fuman y han preguntado, ¿dónde dice la Biblia que no fume? ¿Dónde dice que la presentación de niños a la iglesia es pecado? Hay iglesias de Cristo que están presentando niños, ¿verdad? Tomando como mandamiento o usando la justificación de que Cristo fue presentado a la edad de 8 días en el templo. Así de que hacen un acto llamado presentación de niños y ese acto yo lo he visto, pero en las denominaciones. Pero muchos hermanos lo están agarrando porque creen que es algo bueno y como Dios no lo prohíbe, pues creen que tienen autoridad para hacerlo. Así que, amados hermanos, por esa razón necesitamos ver dos lecciones que voy a presentar. Esta es la primera y esta lección va a estar basada en el Antiguo Testamento más que nada y la segunda lección estará basada más que nada en el Nuevo Testamento. Así de que sin autoridad, nosotros sabemos que todo sería un caos. Por eso nosotros necesitamos autoridad en todo lo que hacemos. Si no, todo sería un caos, como dice en Jueces capítulo 21-25. Dice Jueces capítulo 21, versículo 25, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y estaba en desorden todo el pueblo de Dios. Había nacido una generación que no conocía a Dios. Y cada uno hacía lo que quería. Y ahora nosotros podemos ver por qué hay tanta división religiosa, porque cada quien hace lo que quiere. ¿Por qué se han proliferado las denominaciones? Porque cada quien hace lo que le da gana. ¿Por qué se han desviado hermanos y se están desviando hermanos? Porque hermanos quieren hacer lo que les da en gana.
¿Qué dijo Lutero? Lutero dijo, mientras que la Biblia no diga no, nosotros tenemos permiso para hacerlo. ¿Qué dijo Campbell? En una ocasión se le acercó un amigo a Campbell, Campbell era un hombre que había salido del presbiterianismo y había otro amigo de él que había salido también del presbiterianismo, luchando por encontrar la iglesia del Nuevo Testamento. Y entonces el amigo le dijo, amigo Campbell, si nosotros vamos a empezar a ir a las Sagradas Escrituras, entonces tenemos que dejar de bautizar niños. Y Campbell le dijo, si la palabra de Dios enseña que no debemos de bautizar niños, dejaremos de hacerlo, porque ustedes sabrán que los presbiterianos bautizan niños. Es una de las doctrinas fuertes. Aunque enseñan que el que creyere y fuere bautizado será salvo, ellos bautizan niños. Entonces Campbell se estaba saliendo de esa ideología religiosa y pues fue uno de los reformistas, perdón, no reformistas, sino los que se cuentan de del movimiento de restauración a finales del siglo antepasado y principios del siglo pasado. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así de que estamos en esta manera, amados, introduciendo las dos partes que vamos a ver nosotros, aunque en esta ocasión solamente veremos la primera. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dijo no ir más allá de lo que está escrito. ¿Qué dijo Pedro? Si alguno habla, habla conforme a la palabra de Dios. ¿Qué dijo Juan? Si alguno añadiere a lo que está escrito en estas palabras de esta profecía, le serán añadidas las plagas. Si alguno le quitare, será quitada su parte en el libro de la vida. Entonces, el silencio de Dios está por toda la Biblia, amados. El respeto al silencio de Dios está por toda la Biblia. Así que también es bueno recordar los dos puntos de vista generales en cuanto a este tópico, porque por un lado, hay quienes dicen que aceptan todo aquello que la Biblia no prohíbe explícitamente, pero por el otro lado están aquellos que aceptan solamente lo que la Biblia autoriza. El segundo concepto es el correcto. Pero debido a la primera, la pregunta más común que se hace, ¿por qué no podemos hacer esta cosa que no está mencionada en la Biblia? Y otra vez, luego empieza una gran lista de por qué no podemos celebrar la Pascua, por qué no podemos bautizar bebés, por qué no podemos aplaudir en los estudios y en la adoración, por qué no podemos hacer esas cosas. Entonces, ¿cuál es el deseo o la motivación de las preguntas? Bueno, el aparente deseo es llegar a proveer una amplia libertad para hacer tantas cosas, amados, que parecen buenas como sea posible. Y el resultado sería, pues, un caos, ¿verdad? Un gran caos que traería una gran división como la que hemos ya explicado o hablado del hecho de que haya tantas denominaciones. Si es permitido hacer tantas cosas por el hecho de que no están prohibidas, entonces podemos hacer no solo las cosas que hemos mencionado, sino miles de cosas más, muchas cosas más. Cosas que Dios no ha dicho no. Se dice también, amados, que usted puede, o sea, a usted le es permitido hacer cualquier cosa no mencionada mientras no esté específicamente prohibida en la Biblia, o sea, mientras Dios no diga no. Debemos de observar entonces la palabra de Dios con respeto. Dios no permite que cambiemos una actividad o que hagamos una acción que Él ya nos enseñó cómo hacerlo. Esta es otra cosa muy importante, o sea, no es el simple hecho de que Dios no dice no, sino que con esta aparente autoridad, muchas veces cosas que Dios ha especificado cómo se hagan, se cambian porque Dios no, porque Dios dice no, porque Dios no dice no. Ah, ejemplo, el cantar en el culto.
Dios da el permiso para cantar en el culto, alabar a Dios, pero no dice que no se usen instrumentos mecánicos. Entonces, ¿qué hacen los permisivos, los incluyentes? Hay que meter instrumentos mecánicos porque Dios no dice que no. Pero quería llegar a este punto para explicar el asunto de aquel niño. Usted lo habrá visto, este ejemplo, y si no lo ha visto, pues lo va a ver ahora. Su mamá lo manda a comprar leche con un billete de 10 pesos. Y la leche cuesta 4 o 5 pesos, es un galón, aproximadamente 4 litros. Y le dice, ve a traer leche para la merienda, porque ya va a llegar la hora de merendar. La pobre madre está estirando el dinero porque ella solamente recibe una pensión del gobierno. Entonces el niño se ve con ese billete de 10 pesos y va a la tienda y cuando ve que le sobra cambio empieza a comprar chicles, dulces, chocolates, muéganos y todo lo que se le antoja. Llega a la casa, deja la leche en la mesa y la mamá está esperando el cambio porque ya tiene destinado ese dinero para otra cosa necesaria. Y entonces la mamá le dice al niño, ¿dónde está el cambio? Y el niño le dice, no me quedó cambio, no me quedó nada. ¿Cómo que no? Si te di un billete de 10 y la leche cuesta 4 o 5. Pues no me sobró cambio. ¿Qué más compraste? Pues compré chicles, dulces, chocolate, pero ¿por qué lo hiciste? Yo te dije que me compraras la leche. Sí, pero nunca me dijiste no vayas a comprar chicles, dulces, chocolates, mega, no se fija. Nosotros tomaríamos en serio al niño, diríamos, el niño tiene la razón. Claro que no, claro que no, ¿verdad? La madre no tenía que hacerle una lista de lo que no debía de hacer cuando le está encargando una cosa específicamente. Así, ahí estriba entonces, amados, el hecho de que nuestros amigos que quieren tomar libertad para todo lo que ellos quieren hacer, pues se enfrentan con esta hipótesis del niño. Ellos están haciendo lo mismo que el niño, porque el padre no dice que no, ellos dicen podemos hacerlo. Así de que, amados, les invito a que veamos a través del Antiguo Testamento principios del silencio por medio de unos ejemplos bíblicos. Principios del silencio por medio de unos ejemplos bíblicos. Y vamos a ver el primer ejemplo cuando hablamos de Éxodo capítulo 14, versículos del 10 al 14. Encontramos ahí a Moisés escribiendo, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés, amados, dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Estos pasajes, amados, este caso de la salida del pueblo hebreo de Egipto hacia el desierto, pero para ello tenían que cruzar el Mar Rojo, nos da una buena oportunidad para apreciar mejor el silencio divino, o sea, principios del silencio divino, porque ellos habían recibido mucha enseñanza por parte de Moisés y Aarón, guiados por Dios, de que Dios les iba a ayudar en todo, Dios iba a estar con ellos en todo momento. Y ellos vienen quizás hasta cantando en el camino, pero luego se topan con que el faraón viene detrás de ellos. Y ellos lo que miran enfrente es nada más el mar Rojo.
agua por todos lados. Y ellos se ponen a pensar, ¿cómo le vamos a hacer? No traemos ni barcos. Y luego con los niños, con los animales, ¿cómo le vamos a hacer con todas nuestras cosas, con todo lo que traemos de allá? Y lógicamente, amados, que llega a tal grado que tienen una desconfianza tremenda en Dios. No confían en Dios, no se acuerdan de nada de lo que Dios les prometió. Para ellos, como si Dios no les hubiera prometido nada. Y ellos ahora que están en este vía crucis, en esta dificultad, ellos confiesan a gritos que había sido un error salir de Egipto. Con la actitud que ellos presentan, amados, ante este problema, decían, y sin decirlo directamente, Dios se equivocó, no hay nada que hacer en contra de Faraón, porque ahí viene por nosotros. ¿Y nosotros para dónde vamos? ¿Para dónde nos vamos? No tenemos para dónde ir. Así de que, ¿cuál sería la aparente solución? Regresarse a Egipto, amados. Esa era la aparente solución. Si ellos hubieran tenido el poder de decidir, ellos hubieran decidido, nos regresamos a Egipto, nos regresamos para allá. Así de que ahí vemos, pues, amados, que ellos, sin tomar en cuenta el silencio de Dios, ellos podían fácilmente empezar a hacer sus propias deducciones y empezar a tomar sus propias decisiones. Pero ¿qué pasó? Bueno, versículo 13 y 14 nuevamente dice, y Moisés le dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los vas a ver. Jehová peleará por vosotros y vosotros debéis estar tranquilos. Aquí tenemos el contraste. Moisés creyendo claramente en lo que Dios le había dicho. Moisés esperaba y deseaba lo que Dios había prometido. Moisés no quería un cambio. Moisés no quería regresar al pueblo a Egipto. Moisés no creía que ellos iban a perecer ahí. Él no creía eso. Él tenía en mente el mandamiento de Dios y él confiaba en Dios de tal manera que anima al pueblo para que confíen en Dios. Luego en el versículo que sigue dice Dios que marchen, que sigan adelante. Pero por lo pronto los versículos anteriores nos demostraron la flaqueza humana, de cómo de una manera tan fácil y tan sencilla el hombre empieza a hacer sus propias decisiones porque cree que no hay otra cosa mejor. Y eso es lo que pasa con las invenciones en la religión. Eso es lo que pasa con el modernismo, con las innovaciones. Eso es lo que pasa con todo lo que se ha agregado a la palabra de Dios, con lo que se le ha quitado a la palabra de Dios. El hombre llega al momento en que cree que sabe más que Dios. Y entonces empieza a ser presa fácil de todo aquello que se ha opuesto a Dios de una manera sutil, haciéndolo ver como cosa buena, cuando realmente pues es una gran perversidad. Dios, amados, de alguna manera había demostrado su gran amor para estos judíos que estaban esclavizados en Egipto, había escuchado sus clamores y cuando él va, él les dice, Éxodo 13:5 dice, cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. Está hablando de la celebración de la Pascua antes de festejar la primera Pascua.
pero está antecediendo dónde iban a estar los hebreos. Iban a estar en la tierra prometida. ¿Cómo? Si Dios les prometió la tierra prometida, ¿cómo es que no veían ellos que podían cruzar el mar? O que Dios de alguna manera los iba a llevar a donde Él les había dicho. Ellos tenían que esperarse allí, hermanos. Ellos no tenían que empezar a renegar ni a llorar. Ellos tenían que verse esperado ahí a que Dios hiciera su voluntad. Y si eso les llevaba toda la vida tenían que haber esperado. Pero no, se desesperaron y empezaron a quejarse, empezaron a rumorar y empezaron a tener todas estas situaciones negativas que luego les trajo consecuencias, porque Dios, hermanos, siempre los disciplinó. También leemos ahí en Éxodo 13:14, por favor. Éxodo 13:14. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Cuando el hijo le preguntara a su padre, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? No, es un festejo, es un recordatorio de aquello que Dios hizo con nosotros, nos sacó con brazo fuerte. Eso era lo que Dios le estaba comunicando a los hebreos por medio de Moisés. Y los hebreos, después de eso, están dudando ahí cerca del Mar Rojo. Éxodo 13:21 y 22, por favor. Éxodo 13:21 y 22 dice, y Jehová iba delante de ellos. Fíjense, esto es antes de siquiera saber que los venía siguiendo el faraón. Esto es antes de ver el Mar Rojo. Dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna y de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche, la columna de fuego. Dios iba con ellos y ellos dudaron de que Dios pudiera sacarlos adelante. Había hecho proezas en Egipto, había demostrado que él era el Dios todopoderoso con aquellos juicios que envió sobre Egipto, de la muerte de los primogénitos, de la mortandad de los primogénitos cuando estaban los hebreos festejando la primer Pascua, la Pascua apresurada. ¿Por qué dudaban? Pues eso es lo que nosotros tenemos que discernir, amados, para poder aprender alguna lección de ellos. ¿Qué es lo que podemos aprender aquí? Bueno, aquí, amados, podemos aprender que se debe de esperar por la respuesta o palabra de Dios que permita hacer la cosa bajo consideración. Por ejemplo, si ellos decían, la única solución es regresar a Egipto, otros, al menos otros, tenían que haber dicho, no, vamos a esperar la respuesta de Dios, porque Dios es el que tiene el control de estas cosas. El regresar para atrás no es deseo de Dios. Pues Él nos sacó de allá. ¿Cómo va a querer Él que regresemos para atrás? ¿Verdad? Perdonen el pleasmo, regresar y para atrás es lo mismo. Así que debemos esperar antes de hacerlo, no hacerlo mientras esperamos, ¿verdad? No estarnos regresando a Egipto mientras esperamos la respuesta de Dios, o esperamos la respuesta de Dios, o nos vamos a nuestra propia ideología, a lo que nosotros queremos hacer. Esperar por la respuesta de Dios, no por la respuesta humana, no por la conjetura o por la suposición de algo que supuestamente Dios quiere que hagamos cuando no lo ha dicho. Él no lo ha dicho, por lo tanto nosotros no tenemos autoridad para decir, es que Dios quiere que nos regresemos. Dios quiere que estemos otra vez allá con los egipcios para que no nos maten. Ahora, si se trata de esperar, la pregunta pudiera ser, bueno, vamos a esperar, pero ¿cuánto tiempo? Bueno, Dios responde. Dios ve el momento adecuado para actuar. Él no iba a permitir que alguno de los egipcios tocara un pelo de alguno de los hebreos. Él no lo iba a permitir.
¿Cómo le iba a hacer? Él es Dios, es el Todopoderoso, él sabía cómo hacerle. Así de que hay que esperar y si eso lleva a esperar hasta el día del juicio final, pues hasta el día del juicio final tenemos que esperar, pero no a tratar de hacer algo que creemos que agrada a Dios cuando Dios no lo ha dicho. Así de que, amados hermanos, haciendo hincapié en la aplicación en asuntos difíciles, en aquellos asuntos que son difíciles de resolver, tenemos que continuar estudiando la Biblia, tenemos que continuar estudiando el tema, tenemos que ver si Dios habla con respecto a ello o si Dios guarda silencio. Si guarda silencio, ¿qué es lo más prudente hacer en coordinación o en compaginación con lo demás que la palabra de Dios nos enseña? No tenemos que empezar a practicar algo cuando no estamos seguros si es permitido por Dios o no. Hay muchos hermanos que han tomado decisiones uh, temerarias. Hay hermanos que por muchos años han estado gozando de una buena comunión. De repente va alguien y les enseña que se tiene que tomar la cena del Señor en una sola copa. Inmediatamente hacen el cambio. O están en paz, hermanos, y va alguien y les enseña que la mujer debe de cubrirse cuando se ora, porque si no la mujer está en pecado, y paz, se hace el cambio en vez de esperar, bueno, vamos a estudiar, vamos a analizarlo, vamos a orar a Dios, a pedirle al Señor que nos ayude. Si el Señor quiere eso, entonces nosotros estábamos mal porque no lo estamos haciendo, pero no lo vamos a hacer así nada más porque sí. Muchas veces, amados, se toman decisiones arbitrarias porque no tenemos el conocimiento bíblico. Estamos con un conocimiento bíblico muy pobre, muy corto. Y por esa razón actuamos como Israel o como los hebreos, perdón, los hebreos, porque todavía no era Israel, todavía no era el pueblo de Israel, pero eran los judíos, los hebreos. Ellos actuaron de una manera como si no tuvieran conocimiento, como si no hubieran visto a Dios o oído de Dios de la era patriarcal, todo lo que él hizo en la era patriarcal, simplemente con el diluvio, con Sodoma y Gomorra y otras cosas que él hizo. Entonces, tenemos nosotros aquí este cuadro para que nosotros aprendamos a considerar con más detenimiento cuando se va a tomar una decisión en cuestión de la religión, en cuestión de la doctrina. Si Dios no lo dice, es mejor que no lo hagamos. Porque si se actúa sin permiso, pues pronto vamos a olvidar la necesidad de la autoridad bíblica, de las formas en que Dios nos da su voluntad, y empezaremos a pensar que lo que queremos hacer está autorizado en alguna parte de la Biblia y que por esa razón vamos a hacerlo, aunque no lo hemos descubierto. Así de que la palabra de Dios, amados, el hablar la palabra de Dios o como la palabra de Dios nos habla, es lo que permite y no su silencio. Su silencio lo único que nos transmite, amados, es el respeto a Dios. Regresando un poquito a Éxodo 14 para meditar un poquito más, las preguntas o las frases que estos hebreos decían: déjanos servir a los egipcios, te lo decíamos, Moisés, te decíamos, déjanos servir a los egipcios, no nos molestes, no nos incomodes. En realidad, amados, los israelitas estaban diciendo: ¿por qué no nos podemos regresar a Egipto? ¿Por qué no podemos estar en Egipto? ¿Te acuerdas que te decíamos que no nos molestaras? Es mejor estar allá. Moisés dijo: estén firmes y vean. Ellos tenían que esperarse, ellos tenían que estar aguantando hasta que Dios diera la orden, ¿verdad? Y fue cuando le dijo a Moisés: marchen, adelante. Así que el Señor, cuando dice que se muevan en el versículo 15, es cuando Moisés pone su báculo sobre las aguas y el mar se abre
y pasan por seco este gran número de personas que salieron de Egipto. Después de ello, cuando ellos van saliendo, los egipcios ya están casi en medio del mar, eran kilómetros de recorrido, amados, para poder cruzar el Mar Rojo. Pero cuando los hebreos estaban saliendo, los egipcios ya estaban en medio. Y cuando sale el último hebreo, Dios cierra el mar con los egipcios en medio. Así que ahí hay una gran mortandad por parte de los egipcios por haber eh, tratado de cambiar el plan de Dios. Dios había dicho, deja ir a mi pueblo al desierto para que me adore. Y este hombre quería hacer lo contrario, así de que ahí quedó truncado el desafío en contra de Dios. Quedó truncado. También, amados, lo que vemos es en cuanto al festejo de la Pascua, es otra parte de la palabra de Dios en este Antiguo Testamento que nos puede servir de ilustración. Cuando hablamos de la primer Pascua, hablamos de la Pascua que se festejó allí en Egipto y que en esa ocasión que mientras ellos están festejando la Pascua vino la mortandad de los primogénitos de los egipcios. Bueno, la segunda Pascua ya la iban a festejar en el desierto. En el desierto, estando ellos para la segunda Pascua, que iba a ser una Pascua no sin apresuración, sino con detenimiento, había personas que estaban inmundas y que habían sido apartadas del pueblo porque por orden de Dios tenían que ser apartados del pueblo los que estaban inmundos. Por ejemplo, los que habían tenido contacto con un muerto. Y entonces llega el momento de festejar la Pascua y ellos dicen, pues, ¿qué pasa con nosotros? ¿Vamos a festejar la Pascua o no? Si usted quiere tomar en cuenta esto que le estoy diciendo, lo va a encontrar en Éxodo en Números capítulo 9 del 1 al 14 y también en Números 5 del 1 al 4. No lo vamos a leer, si usted quiere leerlo, hágalo. Lo que se está considerando ahí, amados, es aquellos que habían sido sacados del grupo, de la congregación, para estar aparte por causa de que estaban contaminados. Llega el momento de la primer Pascua después de la salida de Egipto y ahora ellos están preguntando, ¿y qué nosotros? ¿No vamos a tomar la Pascua? ¿No tenemos derecho? Y entonces ellos reciben mandamiento de Dios de que sí lo iban a hacer. A pesar de que estaban inmundos, la Pascua se les permitió hacerla en un momento después. Pero el punto aquí es, la pregunta de ellos fue correcta. No vamos a festejar la Pascua nosotros, entonces la palabra de Moisés fue, necesitamos esperar la respuesta de Dios. Y Dios le respondió a Moisés diciéndole, sí, que tomen la Pascua. Y no solamente ellos, también los extranjeros que estén entre ellos. Había personas inmundas, pero eso no evitó de que tuvieran ahí un problema para decidir si iban a tomar la Pascua o no. Así de que lo que se les aconsejó fue lo mismo que se les aconsejó a los hebreos cuando estaban en medio de los egipcios y del mar. Esperen, esperen. No se desesperen. ¿Sí? Si es voluntad de Dios, Dios lo va a permitir. Si no es voluntad de Dios, no lo va a permitir. Y a veces, amados, cuando decimos no lo va a permitir, hay personas que piensan que Dios va a mandar alguna señal donde va a decir no lo permito. No, no lo va a permitir porque no lo va a decir. No lo va a decir. Si lo permite, Él lo va a decir, lo va a comunicar. ¿Sí? ¿Se acuerdan que bueno, hay un sinfín de ejemplos en el Antiguo Testamento de personas que tuvieron que esperar que Dios diera la orden para poder llevar a cabo lo que ellos querían hacer? O si no había la orden, pues entonces detenerse y no llevarlo a cabo. Algunas implicaciones de la Pascua, hermanos. Ellos debían de hacer solamente una cosa. Ellos no deberían de presumir sobre la respuesta que Dios les iba a dar. Ellos no debían de actuar antes o hasta que Dios les hubiera contestado. No debían razonar que, puesto que había una prohibición declarada con respecto
a la observancia de la Pascua en un día diferente, ellos tenían que hacerlo. No, porque la orden no había sido dada todavía, así de que no debían de cansarse de esperar y tomarse la libertad de proseguir sin el permiso de Dios. Si no hay respuesta de Dios, no se tiene que hacer. Porque cuando Dios no ha hablado, es como si dijera no. Simple y sencillamente. Es como si dijera no. Tenemos también otro caso, y también este lo vamos a ver a grandes pasos por el causa del tiempo. Cuando nosotros leemos Deuteronomio, hermanos, en los capítulos desde el 28 hasta el 30, encontramos a Israel en los valles de Moab, que es un poco antes de entrar a Canaán. Y esto está registrado en Deuteronomio del 28 al 30, cuando el Señor le dijo a Israel que ellos serían grandemente bendecidos si obedecían su palabra. Si ellos eran obedientes a su palabra, serían grandemente bendecidos. Y les marca, hermanos, si nosotros leemos de los versículos del 1 al 14, no lo vamos a hacer. Si usted quiere verlo, véalo. Deuteronomio 28 del 1 al 14, bendito en el campo, bendito en la casa, bendito en la ciudad, bendito el fruto del vientre, bendito el fruto de la tierra, bendito el fruto de las bestias. Todo estaba bendecido por Dios cuando había obediencia, hermanos. Jehová te va a cuidar, tus enemigos no te van a poder hacer nada. Te voy a poner como ejemplo de los demás. Serás una luz para las demás naciones. Pero luego enseguida del versículo 14, o sea, del versículo 15 en adelante, el Señor dice, pero si no obedeces, entonces va a pasar lo siguiente. Va a maldecirte tu vecino, vas a hacer escarnio de las demás naciones, vas a tener mala cosecha, no va a haber fruto, vas a padecer hambre, no vas a tener casa, vas a sufrir, vas a estar en la ruina. A mí me gusta esta parte de la escritura porque una vez más, amados, a través del Antiguo Testamento se nos recuerda a cada uno de nosotros que cuando se hace la voluntad de Dios, hay bendición de Dios. Pero cuando no se hace la voluntad de Dios, Dios no le bendice. No le bendice. Platico esta anécdota de algo que me pasó hace un poco más de 2 meses. Estuve en algunas partes de México, entre ellas en el estado de Guanajuato, donde tuve el gusto de conocer al hermano Arturo Rojas y a muchos hermanos de ahí de esa área. Yo no conocía esa área de México y conocí la historia de un hermano, que el hermano cuando andaba en el mundo llegó al punto en que ya no hallaba qué hacer, quería hacer algo, pero no sabía qué para salir de todos los problemas que tenía. Problemas de borrachera, problemas de deudas, problemas de discusiones con la familia. Había mucho que él estaba meditando, estaba razonando, diciendo, si yo tuviera la solución para esto, yo lo solucionaría. Entonces conoció a un predicador de ahí de Guanajuato y le preguntó, ¿tú que eres predicador? ¿Me puedes contestar una pregunta? Y le dijo el hermano, dime, si puedo contestarte, te contesto. ¿Cuál es la clave para que uno deje de sufrir? Sufrir sin razón, sufrir sin pensar en algún beneficio que vas a obtener, solamente estás sufriendo y no encuentras cómo parar de sufrir. Y el hermano le dijo, te voy a dar la respuesta, pero te voy a hacer bien claro. Lo que Dios dice que hagas, aún entre aquellos que se dicen creer en Cristo, se vuelve muy difícil. Pero sí hay una solución. Y el hombre que le dijo, dímela, dímela. Dice Dios en Mateo capítulo 6:33,
primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Si tú entiendes lo que dice ahí Cristo y lo haces en tu vida, tú vas a encontrar la felicidad. Amados, increíble. Aquel grano de Aquilo surgió. Este hombre empezó a escuchar más de Dios, obedeció el evangelio, empezó a aplicar la regla de la felicidad en su vida, y ahorita es un hombre sumamente contento, agradecido con Dios. Y Dios le ha bendecido grandemente. Si nosotros tuviéramos confianza con Dios, como nos ha enseñado Deuteronomio capítulo 28 del 1 al 14, nosotros tendríamos las bendiciones de Dios. ¿Qué pasa? Que somos como el pueblo de Israel en muchas cosas, amados. Nos rebelamos a cosas que debemos de hacer y que sabemos que Dios aprecia y que Dios manda. Nos rebelamos ante ello y hacemos lo que nosotros queremos. Y luego en otras cosas sí vamos de acuerdo con Dios, pero en otras no. Y entonces no hay bendición de Dios. No hay bendición de Dios. Entonces las cosas secretas pertenecen a Dios, aún en el aspecto, amados, de que Él bendice. Él va poniendo los medios para que usted sea bendecido en la vida. Él estaba bendiciendo a Job de una manera gigante y presumía a Job, no que lo presumiera, sino que él se sentía muy contento con Job. Pero también lo que nos enseña Job es que Dios pone a prueba, pero vemos una gran bendición en Job. ¿Qué dice la palabra de Job? No había hombre más rico sobre la tierra en tiempo de Job, sino Job. Bendecido con toda clase de bendición, de las que dice ahí en Deuteronomio. Hijos, animales, propiedades tenía, servidumbre. Todo tenía Job, amados. Claro que vino la prueba, él resistió y después se multiplicó su bendición. Y lo mismo pasa con Abraham. Y así nos podemos ir con cada personaje de que sirvió a Dios. Entonces tenemos la clave para ser bendecidos por Dios. ¿Lo queremos o lo rechazamos? Así de que en Deuteronomio, capítulo desde el 28 hasta el 30, hermanos, encontramos esta porción donde habla de las grandes bendiciones que Dios da a los fieles y de las maldiciones que caen sobre los infieles. ¿Verdad? Y por eso la palabra de Dios dice en Deuteronomio 12:32, no añadirás a ello, ni de ello vas a quitar. Las cosas que Dios nos ha dejado escritas son completas y son para nuestro beneficio. El Señor quiere ayudarnos grandemente. Él quiere cuidarnos. ¿Y cómo lo logramos nosotros? Siendo obedientes a su bendita palabra. Vamos a concluir, amados hermanos. Si hay preguntas o comentarios, con toda confianza. Yo creo que va a haber muchas preguntas y comentarios. La palabra de Dios, hermanos, da principios que nos enseñan acerca del silencio de Dios. Después de salir de Egipto, ellos debían de confiar en Dios aún a costa de un aparente fracaso. Como vimos, estaban atrapados entre el mar y los soldados de Faraón. Ellos debían de seguir confiando en Dios. La Pascua para los contaminados con muerto nos enseña que el esperar la respuesta de Dios y no hacer una legislación por Dios, haciéndola sin su permiso, es lo correcto. Los judíos en los valles de Moab recibieron bendiciones de Dios por ser obedientes a su palabra, por respetar el silencio de Dios, por respetar la palabra de Dios. Así de que ellos recibieron bendición de parte de Dios.
Y ya para concluir, amados, un pensamiento, una moraleja interesante. Si nosotros basáramos nuestra doctrina y práctica en lo que respecta a la voluntad de Dios y aún en el silencio de Dios, si nosotros quisiéramos basar, o perdón, si quisiéramos violar el silencio de Dios, nosotros vamos a ser náufragos en lo religioso. Vamos a andar sin camino, sin meta. Pero si nosotros practicamos la voluntad de Dios detallada y hablada en su palabra y no nos metemos con el silencio de Dios, entonces nosotros queremos estar con nuestro Padre en el cielo, como dijo Jesucristo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ojalá y que esta primera lección sea de ayuda, amados hermanos, al menos que despierte nuestro interés para estudiar y analizar un poco más acerca de el silencio de Dios. Dios les bendiga y muchas gracias por su atención. Muy bien, muchísimas gracias, hermano. Voy a tomar la posta yo en esta ocasión aquí para terminar. Ernest Sánchez aquí, de la familia Sánchez. Que Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias por traernos este estudio. La verdad es que es muy, muy interesante para tener bien claro de que las cosas se hacen a la manera de Dios, no se hacen a la manera de uno, la manera propia. ¿Bien? Porque esto implica desobediencia, básicamente, como ha pasado con muchos de los casos del Antiguo Testamento también que conocemos nosotros, en los cuales hubieron personajes de la historia bíblica del Antiguo Testamento que hicieron las cosas a su manera, pensando que a Dios le podía agradar, pero sin embargo Dios no había dicho nada. ¿Ya? Y fueron castigados por eso también. Así que es un muy, muy interesante tema, hermano. Muchísimas gracias, hermano Andrés, que Dios le bendiga. Gracias. Gracias por haber apartado un tiempo para nosotros aquí para poder compartir la palabra de Dios. Bien, hermanos queridos, vamos a tener una oración entonces para posteriormente ir con el hermano Néstor Sánchez a ver cómo estuvieron las visitas en Facebook Live, ahí en vivo y en directo. Vamos a pedir nuestro hermano Gilbert, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muy buenas tardes, noches. Gusto saludarlo. Bendiciones, muchas bendiciones. ¿Sería tan gentil de llevarnos en una oración, por favor, hermanito? Amén, amén. Ahora mismo ¿Ok? ¿Sí? oramos. Señor, delante de tu rostro esta tarde, esta noche, para darte infinitas gracias, Señor, por el regalo de la fe, por el regalo de tu presencia, Señor, por el regalo de tu espíritu, por el regalo de esta devoción, Señor, hacia ti, por este temor de ti, por todas estas almas congregadas aquí alrededor de tu palabra, Padre, que apartan este tiempo, que hacen este esfuerzo, que nos regalan su presencia, Padre. Te damos muchas gracias. Gracias por esta plataforma, Señor, por el esfuerzo de estos hermanos de ofrecernos este tiempo, Padre, para reflexionar en ti, en tus cosas. Y gracias por el hermano ponente, Señor. eh, Ayúdanos, Padre, a tomar el ejemplo, Señor, de todas estas personas que, comprometidos con tu palabra, Padre, eh, dejaron una huella en su generación. Ese es el regalo más grande, Padre, que podemos nosotros hacer a nuestras generaciones, Padre, dejar una huella de bien, una huella de justicia, Señor, pero sobre todo una huella de servicio y de rectitud, Señor, de ninguna manera, Padre, ser tropiezo para nosotros mismos, pero sobre todo para los demás. Así que capacítanos, Señor, en este sentido. Haznos siempre tomar la buena porción, Señor, de tu palabra. Haznos siempre ser profundos, así como aquellos hermanos en Berea, Señor, y profundizaban en tu palabra, Señor, y veían, dice, ese hermoso ejemplo, ese hermoso resumen que hace el escritor, Señor, si eran las cosas ciertas, Señor. Así que damos gracias por esta invitación a profundizar mucho más, Señor, en tu consejo, Padre. Y bueno, danos para siempre, Padre, esa sed de ti, ese anhelo de ser, de no permitir que de ninguna manera el diablo, Padre, ocupe tu trono por aquella maldición
de la apostasía, Padre, que habla tu palabra, de no ser parte de ese engaño que hoy está en el mundo, Señor. Así que gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por este común anhelo que nos convoca esta noche. Gracias por todo. No es más por Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano, por traernos entonces esta oración. Y vamos a pasar con el hermano Néstor. Adelante, hermano. Bien, hermanas, hermanos, buenas noches. Tenemos aquí como visita en Facebook la hermana Vanessa Vegaraya, Alba Rocha, Richard Rosson, Seila Soto, Jesús Marsella, Tomasita Sánchez, Arnulfo Cárdenas Tobar, Juliana Lamas, Marcelo Tolosa. Todos ellos estuvieron escuchando atentamente, entonces, esta muy buena lección que nos trajo el hermano Andrés Pong. Y los invitamos que puedan escucharlo nuevamente en el Facebook de Néstor Sánchez. Ahí queda grabado. Y también lo vamos a bajar y lo ponemos en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Son 3 letras: la P de pan, la D de D y la A de azúcar, pan de azúcar. Hay que poner esas tres ahí. Entonces usted va a encontrar, tenemos más de 1000 videos que se han grabado en esta plataforma en estos más de 4 años que llevamos predicando. También algunos del hermano Andrés Pon, que hace mucho tiempo que no nos visitaba, pero ahí están. ¿Tenemos a ver algún mensaje? Déjeme ver aquí. Dice Alba Rocha, buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Amén, amén. Gracias por el estudio, hermano. Dice, eso es todo lo que tenemos, hermano hijo. Gracias, hermano papá. Bueno, vamos a leer entonces unos mensajitos que tenemos acá, que dejaron nuestros hermanas aquí en el chat de la plataforma. Y dice de la hermana Marisa de Figueroa, amén, dice. De la hermana Luz Dari, dice Dios, me imagino dice Dios te bendiga, quería decir el hermano Andrés, muy buen mensaje, Dios nos ayude a hacer las cosas como Él lo mandó. Exactamente. Bendiciones para todos. Gracias, hermanitas, por sus mensajes aquí en la plataforma. Pasamos a algún comentario con respecto a lo que hemos oído de la palabra de Dios. Ah, llegó un mensaje nuevo aquí también. Dice el hermano Andrés Pong, gracias, Dios le bendiga. Muchas gracias, hermano. Hermano Gilbert, adelante. Ok. Bueno, brevemente también, hermano, brevemente de mi experiencia, yo me formé en la Iglesia de Cristo liberal, pero liberal sin saberlo. El Señor ya aquí en los Estados Unidos me ha dado este regalo de confirmar ideas que había estado teniendo, de esas cosas que el Espíritu te va diciendo por tu propia experiencia. Y aquí fueron todas confirmadas y le doy muchas gracias a Dios por este anhelo de la Iglesia fiel que he encontrado y en lo cual me gozo. Sin embargo, cuando escucho temas como de la manera en que lo ha presentado el hermano, me lleno de preocupación. No puedo dejar de decirlo. Y lo digo sobre todo por el siguiente ejemplo. Soy un servidor de muchos años, he lidiado con doctrinas de diversos tipos y, por ejemplo, recuerdo la doctrina de los testigos de Jehová, que dicen que no se debe celebrar los cumpleaños porque la Biblia no habla de los cumpleaños, pero sobre todo porque el que se celebra en el Nuevo Testamento termina con la muerte de Juan el Bautista. Entonces, mi pregunta es para el hermano, ¿qué cree en ese sentido? Yo soy de la opinión de que es muy importante para la iglesia celebrar el cumpleaños, pero de bautizado. Dejamos correr esa fecha y no ayudamos a los hermanos a tener conciencia de la fecha de su bautismo, de su edad en Cristo, cuando realmente creo que es una responsabilidad, sobre todo los líderes, que deberíamos tener. Es algo que en las iglesias en donde he estado y he tenido alguna responsabilidad, he llamado la atención sobre esto, en la que me formé sobre todo, pero no deja de ser esto una idea personal. Entonces, bueno, he aportado un poco a lo que pienso y me gustaría escuchar la opinión del hermano. Hermano Gilbert, Amén. gracias por su comentario, hermano. Es una buena pregunta, pero otra vez, mi hermano amado, sea cumpleaños como cristiano o sea cumpleaños como persona que nació en tal día, son fiestas permitidas por Dios
pero no están relacionadas con la iglesia. Aunque diga usted cumpleaños de cristiano, no está relacionado con la iglesia. No encontramos autoridad bíblica para que sean festejados los hermanos por cumplir años de haberse convertido. En ninguna parte de la palabra de Dios encontramos ni mandamiento directo, ni ejemplo aprobado, ni inferencia necesaria. A contrario de los testigos de Jehová, nosotros creemos en los cumpleaños, pero siempre en la raya de que es un festejo secular, donde no se debe involucrar a la iglesia. Se involucra a los hermanos. Fíjese bien, es que es muy diferente. Cuando yo estudio el institucionalismo, me doy cuenta que muchas cosas que hace el individuo lo mezclan ellos como si fuera obra de la iglesia. Y al revés, cuando hace obra la iglesia, creen que es lo mismo que hace el individuo. No. En la palabra de Dios encontramos mandamiento diverso para el individuo y mandamiento diverso para la iglesia. Algunas cosas sí hacen lo mismo, pero hay cosas que no, hay cosas que tienen que separarse. Entonces, en cuanto a festejar algo secularmente que es permitido, si es de una manera limpia, sana, es correcta. Nosotros tenemos aquí la costumbre, por ejemplo, salimos del estudio, hacemos la última oración y de repente alguien dice, mi hermanito cumplió años ayer. Y ahí entre todos le cantamos las mañanitas ahí en el edificio, pero ya terminó todo, ya terminó la actividad de la iglesia. Ya no es como iglesia, ¿sí? Sino es como individuos, como personas que queremos hacer sentir feliz a la persona que cumplió años. Entonces, ojalá y le ayude esto, mi hermano, y ojalá y si en caso de que no fue de la forma en que usted me lo quería preguntar, entonces con toda confianza seguimos platicando para aclarar bien la cosa, hermano. Sí, me interesa tener un compendio de todos aquellos elementos que usted ha encontrado, donde ha habido un silencio, y entonces, por tanto, deberíamos no considerarlo. A manera de preparación, me gustaría quizás a través de los hermanos acá a cargo de la plataforma, me gustaría encontrar esa literatura, algún estudio que usted haya preparado. Fantástico. Muy bien, hermano, muchísimas gracias, hermano Néstor. Dos cositas interesantes, hermano. Entonces, pecamos por no hacer lo que Dios manda y pecamos por hacer lo que Dios no manda, ¿verdad? Y está muy de moda hoy día que los autores de algún libro pongan en su parte introductoria copyright. Y yo creo que hay que aplicarlo también en las cosas de Dios, ¿o no? Hermano, Está la pregunta, hermano Néstor, sí, señor. pero usted me aventó puras paradojas, hermano. ¿Ah? Puras parábolas. Ok, hermano. Eh, cuando, cuando, cuando Dios no dice que lo hagamos, pero es algo correcto, no tenemos que involucrar a la iglesia en ello. ¿Sí me explico? El problema es cuando se involucra a la iglesia en una actividad que Dios no manda. En cuanto al copyright, yo estoy de acuerdo, debemos de respetar el copyright. Y cuando leemos algo de algún hermano y vamos a decirlo así como el hermano lo dijo, tenemos que citar al hermano o a la imprenta o lo que sea, porque en los libros se da permiso de usar cierta porción, pero con el reconocimiento debido, ¿verdad? Entonces, tanto el copyright como el reconocimiento, o sea, lo que le llamamos las credenciales, son algo muy importante para nosotros los que enseñamos la palabra de Dios, para que nadie piense que nosotros somos los autores netos de lo que estamos hablando. Siempre tenemos que respetar a esas personas si estamos usando material de ellos. Hermano, disculpe, pero esto no tiene que ver solamente con lo que es la iglesia, sino con el individuo como cristiano. ¿Por qué? Porque hay mandamientos, ¿ya?, que involucran a la iglesia en general. Por ejemplo, el primer día de la semana, ¿no? Está prohibido o no está prohibido para ciertas cosas. Entonces la iglesia puede hacer a veces cosas que Dios no manda y puede constituir pecado. O puede no hacer cosas que Dios manda y constituye pecado también. Pero al Claro, igual que el individuo,
Sí, Como yo dejo la iglesia aparte y lo hago yo por mi cuenta, sí, pero también caigo en lo mismo. Entonces, yo hablo de que hay principios de autoridad que respetar, de la voz del autor. Y el autor divino, aquí, cuando guarda silencio, guarda silencio. No me quiero adelantar, yo sé que mañana va a entrar en el Nuevo Testamento, pero es así. Un ejemplo breve. Miraba lo que hizo Noé. Dice el texto de Génesis 6:22, dice, y lo hizo así Noé. ¿Cómo? Conforme, o sea, a la manera. Dice, conforme a todo lo que Dios le mandó, no a una parte, no a un 50-80%, sino que Dios le especificó lo que tenía que hacer y excluyó cualquier otra cosa. Entonces Noé hizo así. Y cuando dice el 7:1, dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Quiénes son considerados justos por Dios? Los que hacen las cosas conforme a todo lo que Dios manda. Entonces, en ese sentido, como Dios es el autor, ¿ya? De su palabra, hay que respetar ese principio, ok. ese principio de autoridad que es, en este caso, la voz de Dios. Gracias, hermano. Eso es todo. Sí, y qué bueno que el hermano se amplió un poquito más, porque sí, al principio, la primera vez que habló no le entendí bien. Eh, Cuando yo menciono de que lo que podemos hacer como individuos, que es bueno, no necesariamente es bueno hacerlo como iglesia. Me refiero al cumpleaños. No es lo mismo festejar a un hermano como iglesia a festejarlo como individuos. Como individuos podemos festejarlo, como iglesia no. La iglesia no practicó nunca los felices cumpleaños para alguien. Yo entiendo que a veces no entendemos la diferencia de individuo-iglesia. Entonces tenemos que estudiar cuándo se aplica como iglesia y cuándo se aplica como individuo, para poder entender de que muchas cosas tenemos libertad de hacer como individuos, pero no tenemos la misma libertad para hacerlo como iglesia. Lo que dice el hermano Néstor, al contrario de eso, es que tenemos muchas cosas que podemos pecar como individuos y tenemos muchas cosas que podemos pecar como iglesia, ya sea que Dios las haya dicho o que no las haya dicho, porque el pecado puede ser activo o puede ser pasivo. Si dejamos de hacer lo que Dios dice que hagamos, estamos pecando. Pero el meollo aquí del asunto es, en cuanto al cumpleaños, como iglesia no tenemos permiso para festejarlo. Como individuos tenemos permiso porque tenemos permiso para ser felices, para recrearnos de una manera sana, de una manera correcta. Ok, Bueno, ok. bien, muchísimas gracias. Viene mañana de nuevo el hermano Andrés, ¿no es cierto? Sí, hermano. Ah, sí, ya, gracias por avisarme, hermanito. Muy bien, pues entonces vamos a continuar con el hermano Andrés el día de mañana entonces, mañana día viernes, 1 de noviembre. Sí, se nos acabó el mes. Ya se acabó el mes así de rápido. 1 de noviembre, creo que celebran en el mundo el 1 de noviembre el Día de los Muertos, algo así, ¿no? En No, México, el cumpleaños de tu mamá. Ah, no, está de cumpleaños mi mamá, entonces, la esposa del hermano Néstor. Así que bueno, gracias hermanos por estar aquí, gracias por el tiempo que ha dedicado nuestro hermano Andrés también para estar con nosotros, para traernos tan interesantes temas como el día de hoy y que seguiremos el día de mañana. Saludos y cuídense mucho todos los hermanos que están en los Estados Unidos, que están acá en el resto de Chile, en el Perú, en México, en Venezuela, a todos nuestros hermanos en Colombia y todos los que se reúnen y comparten con nosotros todos los días de lunes a viernes. Hermanito Andrés, ¿quiere decir algo? y nada más decirle al hermano Gilbert que él, si me hacen llegar el correo electrónico de él o el Facebook de él, yo con gusto le participo el material que presenté. Se lo mando yo. Ah, ok, hermano. Ah, Hecho. perfecto. Muy bien. Ya está hecho el enlace. Gracias, hermanos. Nos juntamos Gracias mañana a a las ustedes. 20 horas PM, hora de Chile. Revisa su horario local, por favor, para que no llegue tarde o para que no llegue muy antes. Así que cuídense mucho. Que Dios les bendiga. Gracias. Hasta Dios aquí les llegamos. bendiga. Bendiciones para Muchas todos. gracias, hermanos. Hasta mañana. Chao, Buenas noches, hermanos. hermanita Tamara. Gracias. Dios le bendiga. Un beso. Que hacen. Un Que Dios les saludarles. bendiga.
Cuídense Feliz mucho. noche, hermanitos. Chao. Feliz Gracias, noche, gracias. Igualmente, hermanitos. Dios hermanita. los bendiga a Buen día. todos. Gracias. Gracias, Planeta Dori, hermano Andrés. Igualmente, hermana María María. Victoria, Gracias, buenas hermano noches. Andrés. Que Gracias. Hermano descansen. Andrés, Gracias. Sí. hermano Y Rigo, buenas bendiciones. Chao, hermano noches. Rigo. Gracias, Hermano Carmelo, hermano. hermana Gracias, Cecilia, gracias. Buenas noches, que Buenas descanse. Miguel, noches. buenas Descansen noches. todos. Dios le Amén. bendiga. Hasta mañana, si Bendiciones Dios lo para permite. todos. Sí, hermanita, para usted también.